Mis hermanos y amigos, hoy culminamos con una serie que fue titulada Viviendo en la Luz, Dinero, Sexo y Poder. Una serie que, como al comienzo se mencionaba, es una serie inspirada en el libro de John Piper, así titulado Viviendo en la Luz, Dinero, Sexo y Poder. Y ha sido una serie, mi hermano, personalmente para mí bastante edificativa y espero que también lo haya sido también para su vida. Hemos hablado de cómo el dinero, el sexo y el poder pueden llegar a ser muy peligrosos para la vida humana, pero también hemos visto por medio de la palabra misma que también puede llegar a ser una isla en la cual nosotros, luego de haber pasado mucho tiempo en el mar, podemos llegar a habitar y podemos llegar a deleitarnos y a gozarnos en ella. Pero también hemos hablado de que pueden ser como unos icebergs peligrosos que a simple vista parecen ser un pequeño bloque de hielo, pero debajo de sí hay una inmensidad de masa que amenaza el casco de nuestro barco. Hemos hablado ya de los peligros, pero también del bien que cada uno de esos dones de Dios, como es el dinero, el sexo y el poder, pueden llegar a ser para nuestras vidas. Pero mi hermano, quisiera terminar esta serie habiendo ya hablado de todos estos puntos y de toda esta perspectiva bíblica de cada uno de ellos. Quisiera terminar con una idea mucho más aplicativa. Realmente cómo luce la persona cuyo dinero, sexo y poder están en la órbita en la cual deben estar. Hoy vamos a aprender, o vamos a ver cómo luce un hombre cuyos planetas giran en la órbita de la gloria de Dios. Pero antes de introducirme de lleno al pasaje, quisiera hablar de algo bastante familiar. De hecho, algo que en un momento dado daba mucha alegría o diversión a nosotros. Hablo de un juego de mesa conocido como rompecabezas. ¿Quién no sabe qué es un rompecabezas? Hasta los niños más pequeños de este lugar saben qué es un rompecabezas, ¿verdad que sí? Rompecabezas es un juego en el cual hay una cantidad de piezas que al estar unidas dan una imagen. Hay algo, un paisaje quizás, o una comiquita, o un personaje animado, o como también puede ser una fotografía. Pero yo decía, ¿pero de dónde salió eso? ¿Qué? O sea, realmente me preguntaba, esa es la idea que yo tengo de un rompecabezas, pero realmente ¿qué será? ¿Cuál es su historia? ¿De dónde vino? Investigo un poco y quisiera compartir con ustedes esta información. Buscaba qué es un rompecabezas y hallaba que es conocido también como un puzzle. Es un juego de mesa cuyo objetivo, como es en su momento, es formar una figura combinando correctamente las partes de esta, que se encuentran en distintos pedazos o piezas. Pero el primer rompecabezas, seguro usted sí no lo sabe, yo tampoco lo sabía. El primer rompecabezas fue creado por John Spielberg. Este hombre lo creó en el 1760. Dice que este hombre es un experto en diseñar mapas. Y se dice que este hombre montó un mapa sobre un bloque o una pieza bastante gruesa de madera. Y este hombre hizo su mapa, lo plasmó en la madera, lo colocó en la madera. Y luego de haberlo colocado en este tablero de madera dura, comenzó a recortarlo alrededor de la frontera de los países que están incluidos en este mapa. Pues bueno, de esta manera, de forma accidental y quizás no pensada, fue que se dio este invento novedoso y también recreativo del rompecabezas. Él agarró un serrucho y comenzó a cortarlo en pedazos por frontera y cuando se dio cuenta, oh, wow, hice algo rompecabezas. Ahora, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago? Bueno, así fue como se dio la convención o la creación del rompecabezas. Y luego en Gran Bretaña fue usado como un pasatiempo educativo, inicialmente para los niños. Era usado para que los niños pudieran conocer o al menos aprender los mapas de sus países, regiones.
Así fue como comenzó el inicio de este juego, que hoy todavía se conoce y se usa. De hecho, más que antes, porque antes era, porque antes era tan costoso hacer una pieza de esta, un juego como este, que solamente lo podían usar los más adinerados de su tiempo. Pero, ¿qué tiene que ver rompecabezas con lo que hoy vamos a hablar? Bueno, mi hermano, a manera de ilustración, creo que tiene que ver mucho. ¿Sabes por qué? Porque así como la creación de este rompecabezas está iniciado, o el origen es un hombre experto, un diseñador de mapas experto, también déjame decirte que la creación, lo que tú conoces como creación de Dios, fue creado también por un experto diseñador. Este experto diseñador, este sabio, es Dios mismo. De igual manera, desde el inicio de todo, Dios creó la humanidad como un experto diseñador, creando absolutamente todo perfecto. Recuerda lo que dice el libro de Génesis, y el Señor dice, ciertamente todo realmente es bueno. No hay nada malo. En mi creación todo está en su lugar. Todo es bueno, todo es perfecto. Pero ¿sabes qué pasó con la creación de Dios? Ella comenzó a ser fracturada, quebrada en muchos pedazos. Y ojo, en este caso no fue Dios que agarró un serrucho y dijo, bueno, mi creación está muy bonita, pero sabes, no sé, estoy aburrido, voy a hacer algo distinto, voy a comenzar a serruchar lo que hice. No. En este caso fue el hombre mismo, aquel que se dio la autoridad para gobernar, el cual serruchó la creación de Dios, la hizo en 1000 pedazos, la destruyó por completo. Y desde entonces, mi hermano y amigo, el hombre ha tratado de armar el rompecabezas que él mismo creó, pero siempre fracasando. Porque solamente Dios, que fue el creador, el diseñador de su creación, conoce los planos perfectos de lo que Él hizo. Solamente Dios. Así que la pregunta sería, entonces, ¿cómo yo puedo contemplar, puedo ver la imagen real, no los pedazos del dinero, no los pedazos del sexo, no los pedazos del poder, sino la imagen real que Dios le dio al sexo, al poder y al dinero? ¿Cómo yo puedo ver la hermosura y la belleza que Dios plasmó en cada uno de estos buenos dones de Dios? ¿Cómo lo hago? Tú no lo puedes hacer, ni yo tampoco. Es triste, ¿no? El hombre trata de armar lo que Dios creó y fracasa, y sigue fracasando. ¿Sabes por qué? Porque lejos de realmente armar algo, lo que hace es destruir aún mucho más. Tratando de armar, lo que hace es crear más y más piecitas. Y sabes, los rompecabezas más difíciles que hay son los que tienen más piezas. Así que realmente el hombre, tratando de crear algo vistoso o algo bueno según su criterio y conocimiento necio, lo que hace es destruir lo que Dios creó. Bueno, no sé, ¿verdad? ¿Cuál es la imagen que tú tienes del sexo, el dinero, el poder? No sé si es una imagen hermosa, vistosa, gloriosa, o es algo como un rompecabezas desarmado. Pero déjame decirte algo. Y es que Dios da la respuesta a la pregunta, ¿cómo luce esa imagen restaurada? ¿Cómo luce ese rompecabezas? Esas piezas, si estuvieran en su debido lugar, ¿cómo luciría? ¿Cómo sucedería esto? Hermano, como si recordamos un poco la predicación antepasada de esta serie, hablábamos de que solamente Cristo y Dios puede restaurar lo que se había perdido. Que solamente Dios iba a permitir que los planetas fuera de la órbita de la gloria de Dios, comenzaran ahora sí a girar de forma correcta y perfecta, para lo cual Dios hizo cada uno de esos planetas, el dinero, el sexo y el poder. Así que mi hermano,
hay esperanza. ¿Sabes por qué? Porque aunque el hombre se empeñe en destruir la imagen que Dios plasmó en su creación hermosa y bella, en el Señor, en Cristo, tenemos la posibilidad de redimir y de restaurar cada pieza destruida por la humanidad. ¿Sabes qué es preocupante, mi hermano? No solamente ver cómo el hombre se empeña cada día más a deformar lo que Dios hizo, sino aún todavía ver cuántos creyentes permiten incluso que el incrédulo destruya la imagen perfecta de Dios que Él nos da por medio de su palabra. Mi hermano, no quisiera, ¿verdad?, que esto pasara contigo. Que confundas una cosmovisión bíblica, entre comillas, con una cosmovisión literal, diabólica, mundana. Sino que por la gracia del Señor, porque tienes esa gracia de poder restaurar cada planeta y colocarlo por la gracia de Dios en su debido lugar, tú puedas disfrutar realmente de cada uno de estos dones de Dios. Y no creer la mentira del mundo y de Satanás, de que hay una forma distinta o mucho mejor de disfrutar de estos planetas que Dios creó. Por esta razón, el título de este sermón es Las nuevas órbitas del dinero, el sexo y el poder. Las nuevas órbitas del dinero, el sexo y el poder. Pero recuerda, mi hermano, hoy vamos a hablar cómo luce eso. ¿Qué sucede cuando realmente en un hombre el dinero está en su lugar, el sexo está en su lugar y el poder también está en su lugar? En la órbita que glorifica a Dios. Pero para hablar de esto quisiera hacer mención a las tres partes que tengo para presentar esta pequeña enseñanza. Primera parte, vamos a hablar de cómo se utiliza o cómo luce la persona que utiliza el dinero para la gloria de Dios. Así que el título es Utilizando el dinero para la gloria de Dios. Segunda división, disfrutando del sexo para la gloria de Dios. Repito, segunda parte, disfrutando el sexo para la gloria de Dios. Y por último, viviendo en poder para la gloria de Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Todo es para la gloria de Dios. Todo es para Dios, nada para nosotros. Todo es para la gloria de Dios. Así que mi hermano, habiendo dicho esto, ahora sí quisiera comenzar a introducirme de lleno en la primera división. Primero vamos a ver cómo utilizar el dinero para la gloria de Dios. Cómo Luz, una persona que realmente ha entendido que el dinero solamente es una herramienta para la gloria de Dios, pues Dios es su mayor deleite. Quisiera, mi hermano, que me acompañara a leer 2 Corintios capítulo 8, versículo del 1 al 2. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo del 1 al 2. Dice la palabra del Señor. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Amén. En este pasaje podemos hallar lo que muchos se conoce como un paradigma. Es algo bastante, parece confuso, contradictorio, pero realmente hay una coherencia en lo que se está diciendo. Hay un sentido real detrás de todo. Y usted dirá, pero ¿por qué, mi hermano? Cuando vamos al contexto de esta carta, si recordamos fácilmente, usted si ha leído la carta de Corintios sabrá esto, pero lo vuelvo a repetir porque quizás alguien no lo sepa. La carta de 2 de Corintios, como la primera, fue escrita por el apóstol Pablo. ¿A quién? A los hermanos de Corinto. ¿Cómo eran estos hermanos? ¿Cómo era esta iglesia? Pues bueno, como sabemos, es una iglesia bastante carnal,
que carecía, mi hermano, de humildad, carecía de un genuino amor, carecía de madurez espiritual y de recato, y carecía, por consecuente, de una actividad continua y progresiva de santificación, de apartarse del pecado, de la inmundicia. Por lo tanto, mi hermano, esta carta es una carta de exhortación, una carta de reprensión, una carta que con amor el apóstol Pablo busca a los hermanos dejen de caminar por el camino donde están caminando y puedan arrepentirse realmente de lo que estaban haciendo. Pero en este pasaje, lo que Pablo está tratando es el tema no de la inmoralidad, no el tema de las divisiones, sino el tema de las ofrendas. Y si se da cuenta o si recuerda, primera carta de Corintios, ya se trataba todavía el tema de las ofrendas, todavía se está hablando de las ofrendas, pero ¿ofrendas para quién? Hermano, las ofrendas eran para los más necesitados de la iglesia de Jerusalén. Cuando vamos a otros pasajes nos damos cuenta que esta ofrenda había sido al comienzo había sido al parecer un deseo de la iglesia de Corinto que motivó a otras iglesias a también hacer lo mismo. Y sin embargo pasó el tiempo y las iglesias de Macedonia habían ofrendido abundantemente para esta noble causa, pero los hermanos de Corinto no lo habían hecho. Así que Pablo, un poco temeroso realmente de qué había pasado, si se habían retractado, arrepentido, o si quizás habían olvidado para lo que ya se habían comprometido, les recuerda esto. Pero también además recordar, quiere exhortarles a que de forma genuina y de forma correcta lo hagan. ¿Pero por qué? Mi hermano, porque ellos eran cristianos, eran verdaderos miembros del cuerpo de Cristo y parte del pueblo de Dios, debían actuar como tales. Pero Pablo está hablando del dinero, no de la iglesia, físicamente hablando. Bueno, está hablando de que si tú eres cristiano, de forma cristiana debes usar tu dinero, lo que tú tienes. ¿Te das cuenta? Pablo está hablando acá, vivan como es fino, como es correcto. Pero ¿qué hace el apóstol Pablo además de exhortarlos? Motivarlos. Hermanos, os hacemos saber que la gracia de Dios se derramó sobre las iglesias de Macedonia. ¿Pero por qué? ¿Qué sucedió ahí? Dice, pues teniendo grandes pruebas, tribulaciones, angustias, dolor, abundaron en ¿qué? En gozo. Y en mucha pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Hermano, lo que Pablo acá dice es, estos hermanos de Macedonia están alegres, están gozosos, y su alegría y gozo y deleite les lleva a abundar en generosidad, aún así siendo pobres. Pablo dice, estos hermanos estaban gozosos, alegres, a pesar de que sufrían tribulación, persecución. Y dice, y ellos abundaban, daban generosamente, teniendo muy poco. ¿Tiene sentido? Quizás si usted ve a alguien dando abundantemente, usted dice, no, seguro tiene bastante, porque si no, no da nada. Y sí, normalmente pasa así. Bueno, tengo tanto que si doy 2 bolívares, 5 bolívares, no me va a afectar mucho, ¿sabes? Está bien, te puedo ayudar porque yo sé que no me va a afectar mucho. O quizás tú dices, esa persona está muy contenta, muy alegre, seguro que todo le está yendo de maravilla. Y sí, seguramente es así. Pues las cosas están mal, estamos mal, nos molestamos, nos airamos, pero no, esta iglesia era tremenda, mi hermano. Porque cuando más se intensificaba la tribulación y el sufrimiento, mayor era su gozo. Y cuanto más pobres eran, más ricos eran ellos. ¿Pero por qué pasa esto? ¿Qué les produjo a ellos este gozo y alegría que les hizo darse en generosidad hacia sus hermanos teniendo muy poco? Pablo dice en el versículo 1, la gracia de Dios, Jesús. ¿Te das cuenta lo que hace la gracia de Dios en un hombre? Hermano, le impacta. Cuando la gracia de Dios se vacía en el corazón de un hombre, es imposible que no refleje, no, es imposible que no haga
hay un cambio en su vida, en su ser, porque ellos, naturalmente hablando, comenzaron a alegrarse, a gozarse, a pesar de que eran perseguidos, a pesar de que lo estaban matando por la causa de Cristo. Ellos estaban alegres, gozosos. ¿Pero por qué? Porque habían conocido la gracia. El saber de que ya no estaban bajo condenación, bajo la ira de Dios, y que tenían una esperanza gloriosa de la vida eterna, les hacía vivir gozosamente. No les importaba si iban a morir mañana, no les importaba si estaban presos o estaban libres, porque su gozo siempre sería Dios y su gracia inmerecida. Hermano, cuando el hombre realmente su rostro, la venda cae de sus ojos y comienza a contemplar la gloria de Dios, comienza a mirar la gloria de Dios, la hermosura de Dios. Cuando comienza a ver este tablero perfectamente ordenado por Dios, se enamora de la gloria que ese tablero puede reflejar. Mi hermano, estos hombres, por haber visto la gloria de Dios y sentir el calor de este sol en el centro del sistema solar de sus vidas, les llevó a que esa fuerza gravitacional que produce el sol, literalmente hablando en el sistema solar, la fuerza, el calor del sol produce una fuerza gravitacional que hace que cada planeta gire en su órbita. Pues de igual manera, estos hombres recibieron el calor de la gracia de Dios, del amor de Dios, que produce una fuerza gravitacional, espiritualmente hablando, que le permitió que el planeta del dinero comenzara a girar en la órbita de la gloria de Dios. Dice, pero ¿de qué manera? ¿Por qué? Mi hermano, estos hombres estaban tan contentos y tan alegres que el dinero se convirtió en un medio y no un fin. ¿Sabes cuál es el problema de nosotros, mi hermano? Me incluyo. Que vemos el dinero, las comodidades como un fin. Quiero llegar ahí, quiero tener eso. Pero no pensamos la mayoría de las veces que eso debe ser un medio por el cual yo debo pensar y decir cómo yo glorifico a Dios. Cómo yo exalto el nombre de Dios con mis posesiones, con mis habilidades, mis comodidades. Cómo la gloria de Dios se refleja a través de ellos. Mi hermano, estos hermanos de Macedonia, el dinero ya dejó de valer tanto como quizás lo valía antes. Ellos ya no vivían ahora para el dinero. Ellos ya no servían al dinero, a la riqueza de este mundo. Materialismo. Eso es materialismo. Vivir para lo material. No. Ahora el dinero servía a una causa y no ellos al dinero. ¿Sabes cuándo sucede esto, hermano? Cuando el planeta del dinero ya deja de dominar y deja de colocarse en el centro de tu sistema solar y comienza ahora a girar en torno de alguien mucho mayor. Y esto es la gloria de Dios, Dios mismo. Estos hombres comenzaron a usar el dinero como una extensión, como dice John Piper, del gozo y la alegría que ellos experimentaban dentro de sí. Hermano, te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú de forma genuina y con alegría ofrendaste? Por si quizás crees que el diezmo todavía no es bíblico, no lo quieres dar. Está bien, no des el diezmo si no quieres darlo. ¿Y qué de la ofrenda? ¿Cuándo fue la última vez que realmente pensaste y dijiste, yo coloco esto acá? Porque esto es una extensión del gozo, del deleite y el agradecimiento que yo tengo a Dios por todo lo que me ha dado. ¿Cuándo fue la última vez que tú dijiste, bueno, voy a vender, voy a cambiar, o voy a comprar esto, o voy a montar este negocio pensando en que ese negocio, ese dinero, o esa compra, o esa venta debería mostrar y reflejar algo acerca de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que pensaste de esta manera? Quizás puedes decir, bueno, lo pensé la última vez, o quizás hace un poco de tiempo no lo he pensado, pero si es así, mi hermano, ¿entiendes? Es que eso es algo natural en la condición en la cual nos encontramos. Los planetas van a comenzar a pelearse unos con otros y querer dominar nuestro ser.
si Dios realmente no está controlando nuestra vida. Si realmente Dios no es nuestro mayor deleite y gozo, no es nuestro mayor y gran tesoro, entonces otra cosa habrá de ocupar ese lugar de valor. Así que mi hermano, habiendo visto este pasaje, podemos decir que de forma práctica, de forma real, aquellos hombres que comienzan a considerar a Dios como el mayor valor que puede tener un hombre, como la mayor riqueza que un hombre puede obtener, esto le lleva a una actitud, a una predisposición distinta y radical a cuanto el dinero se hace referencia. Quisiera, mi hermano, que entienda que esto es más práctico de lo que pensamos. El tiempo no daría para comenzar a decirte, bueno, entonces cómo debes hacer negocios, cómo debes vender esto, cuánto lo debes vender. Pero sí creo que la idea básica y fundamental de que todo debe ser para la gloria de Dios te debe hacer reconsiderar la forma como has llevado tu vida económicamente hablando. La forma como has manejado el dinero, cómo manejas el trabajo, cómo manejas tus ventas, tus compras, todo eso debería ir reformándose a la luz de la gloria de Dios, si es que la gloria de Dios es lo más importante para ti. Pero habiendo dicho esto, quisiera pasar al otro planeta, pues el tiempo se agota. Disfrutando el sexo para la gloria de Dios. Ahora, ¿qué hablar del sexo? ¿Qué decir acerca de ello? Veamos a 1 de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 5. Primero de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 5. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participen de aquellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Qué dice este pasaje? Aquí lo que el pasaje está hablando, mi hermano, es un problema. Pablo está señalando un problema y el problema es la predicación, la enseñanza de los que aquellos se habían apostatado, se habían apartado de la fe. Pablo aclara y dice, estos hombres están claramente cegados, son engañados y también engañan a otros. Y dice, y enseñan doctrina de demonios. ¿Pero qué predican? ¿De qué hablan estos hombres? Pablo es claro y dice, ellos prohíben casarse. Y dice luego, mandarán a tenerse de alimentos. Pablo dice, ellos hacen dos cosas. Te dicen, no comas de eso, porque eso no está bien, no lo puedes comer, porque Dios no aprueba eso. Pero también dice, y van a prohibir casarse. O sea, pero, ¿de qué está hablando acá? Mi hermano, lo que estos falsos habían hecho es hacer algo que incluso nosotros podemos llegar a sentir, o al menos pensar con respecto al sexo. ¿Por qué? Porque ellos están prohibiendo, ellos están diciendo, no te cases, pero ¿qué pasa? En el matrimonio, en la buena creación de Dios, cuando Dios creó a la mujer y le dijo, bueno, únete y serán una sola carne. Eso, mi hermano, va ligado. Pacto, ¿verdad? Pacto matrimonial, unión por Dios, pero ella conlleva responsabilidades. Y entre estas está la responsabilidad de mutuamente satisfacerse, de mutuamente vivir y servir mutuamente uno al otro, como si su cuerpo no le perteneciera.
Estamos hablando de que el acto del sexo es un regalo que Dios solamente aprueba y da a aquellos que están bajo un pacto matrimonial. Así que cuando estos hombres decían no se casen, están diciendo es no tengan sexo legítimo y aprobado por Dios. Pero ¿qué pasa con eso, con esta doctrina? Pues como el Señor lo dice por medio del apóstol Pablo, es una doctrina de demonios. No, ¿sabes qué es preocupante? Poder ver quizás cristianos que ven el sexo como algo tenebroso, como algo oscuro. Algo de hecho para lo cual solamente hay que recurrir solamente para tener hijos, solamente para eso. Me acerco, voy al hecho, tengo hijos y ya. Mujer o hombre, no quiero saber más nada de eso. Porque creen que es más espiritual quizás pasar más tiempo en la iglesia, quizás leer más la Biblia, que entrar de forma continua a la intimidad de la sexualidad que Dios como un regalo le había dado al hombre y a la mujer para el disfrute y deleite de ambos. Mi hermano, una vez un hombre del Señor, no digo que no es cristiano, es un cristiano, porque quizás sí, le falta algo de doctrina, ni ciertas cosas, pero yo vi cómo Dios transformó su vida. Era un hombre borracho, un hombre que peleaba con su familia todos los días y cuando el Señor le rescató, ya es un hombre distinto, trabaja con todos sus errores, trata de ayudar a su familia, pero no es el hombre de antes. Y este hombre me dice, mira Jesús, yo siento el llamado de Dios a predicar la palabra y donde yo esté predico la palabra y anuncio el mensaje de Dios. Yo digo amén, hermano, amén, cuando puedo le ayudo con ciertas cositas que no están muy bien, pero el hombre conoció al Señor. Y este hombre me dice a mí, Jesús, una pregunta. Cuando yo estoy ahí en la intimidad con mi esposa, el Espíritu Santo se va. O sea, quizás Dios se aparta o se va del lecho del hombre y la mujer. Yo le dije, pero ¿por qué tendría que hacerlo? No, bueno, porque tú sabes cómo es el sexo y otras cosas ahí. Pues, ya va, calma. La sexualidad. Me disculpa sin niños, pero los miembros genitales que se usan para el acto sexual, ¿quién te los dio? Dios, ¿verdad que sí? Y si Dios los dio y le dio esa función es porque es bueno. Porque de hecho el acto sexual glorifica y exalta el nombre de Dios. Y sabes, mi hermano, quizás nosotros podemos llegar al extremo como cristiano, hablando como cristiano, de llegar a los extremos. Quizás de querer disfrutar, y eso es algo muy peligroso de hecho, de manera distorsionada e incorrecta el regalo de Dios. Por ejemplo, tener sexo fuera del matrimonio. O por ejemplo, pornografía, ¿verdad? Quizás de forma indebida y correcta, desear la mujer que no es tuya. Ese es un problema, eso es un extremo distorsionado, dañado, que lo que hace ver es que tú deseas más al sexo que a Dios, que fue el que creó el sexo. Tú colocas al sexo en el centro y eres cautivo a la lujuria. Pero también otro extremo bastante peligroso, y es creer que cualquier otra cosa da más gloria a Dios que la relación sexual en el matrimonio. Y qué grave error. A veces quizá el hombre le dice, mujer, vayamos a la intimidad. La mujer dice, ay, pero qué fastidio. Otra cosa, tú no te cansas, hombre. Vamos, mujer, vamos. Quizás el hombre está cansado, está muy ocupado, tiene mucho trabajo que hacer y la esposa le dice, amor mío, ha pasado días, semanas. Mujer, es que yo estoy muy ocupado. Es que, mira, mucho estrés. Hermano, ¿qué dice la palabra del Señor? Primera de Corintios capítulo 7, del 3 al 5. Primera de Corintios capítulo 7, del 3 al 5. Dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Asimismo la mujer con el marido. Dice acá, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino que la mujer.
Y concluye diciendo, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. O sea, los dos deben estar de acuerdo en detener este deber conyugal para ocuparse sosegadamente en la oración y volver a juntarnos en uno, o sea, de nuevo. ¿Por qué? Para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Te das cuenta? Dice, no os neguéis el uno al otro. ¿Por qué? Porque realmente tu cuerpo, hombre que estás casado, no te pertenece a ti, le pertenece a tu mujer. Y tu mujer casada, ya tu cuerpo ya no es tuyo, este es tu marido, es tu esposo. ¿Qué quiere decir esto? Es que el uno y el otro en el acto sexual deben preocuparse no por, principalmente por la satisfacción que ellos experimentan, sino la satisfacción que puede llegar a experimentar su pareja. Y cuando sucede esto, mi hermano, ¿sabes qué sucede? Una sonrisa se pinta en el rostro de Dios. Comienza a brillar la gloria de Dios. Y tú puedes llegar a pensar, pero ¿qué estás diciendo? ¿Cómo es eso? Quizás esto hace ruido en tu mente, porque quizás nuestra mente han sido intoxicadas, llena de basura del mundo, de su cosmovisión acerca del sexo. Quizás ya Hollywood ha arrancado la cortina, la intimidad, la privacidad de un acto tan sublime ante los ojos de Dios y ha comenzado a hacer del sexo un circo. Cualquier cosa. De hecho, algunos piensan y creen que el sexo es como una necesidad primaria, como comer y dormir. Es algo natural, algo sencillo, puedes tener con esta, con la otra. Es una necesidad como cualquier otra. ¿Sabes? La puedes comer donde sea, puedes tomar donde sea. No, mi hermano. Nosotros como cristianos estamos llamados a defender y a guardar la pureza y el valor que el sexo tiene ante los ojos de Dios. Eso lo debemos hacer nosotros. Tu padre, enseñan a tus hijos realmente el valor del sexo, porque cuando ellos salen a la calle, al colegio, cuando entran a redes sociales, el mensaje que le están dando es uno muy distinto al que la Biblia da acerca de ese buen regalo de Dios. ¿Sabes qué pasa? Cuando nosotros a veces permitimos que esto comience a predominar y a gobernar nuestro corazón, nuestra mente, lo que creemos acerca de lo que Dios había creado, lo que Dios creó bueno, lo que comienza a pasar, mi hermano, es que el mundo comienza a robar algo que solamente a nosotros los creyentes nos pertenece. John Piper declara y dice, a la luz de Primera de Timoteo, un pasaje que ya leímos ya, porque si usted lo leyó y no se dio cuenta de lo que Pablo está diciendo, pero Primera de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 5, Pablo lo que está diciendo es que estas cosas de las cuales quizás algunos nos mandan a prohibirnos o a abstenernos, son algo que Dios ha dado. ¿Pero a quiénes? Ahí lo dice. Primera de Timoteo, capítulo 4. Dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias, ¿qué dice? Los tomáramos, para que participemos de ellos. ¿Pero quiénes? Los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada ha de desecharse si se toma con acción de gracias. Pablo está diciendo, el sexo le pertenece ¿a quién? A los creyentes, a la iglesia. Y qué triste es darnos cuenta que la iglesia, un hermano decía creo que el domingo pasado hablaba, de que el mundo está como está por culpa de la iglesia. Porque ha llegado el mundo con su cosmovisión dañada, destruida, fracturada por el pecado, y ha dicho, esto es el sexo. Y es para esto. Y la iglesia se ha quedado cruzada de brazos. Incluso ha permitido que sean doctrinados sus hijos con esa misma cosmovisión, con ese mismo pensamiento. No, mi hermano, no permitamos esto. El sexo, como otros regalos de Dios, le pertenecen a la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia, solamente la iglesia podrá realmente darle gloria a Dios con esos regalos que Dios dio. Es la iglesia. El mundo, ¿sabes qué hace con el sexo? Fornica, adultera, destruye y distorsiona el regalo de Dios. Así que, mi hermano, si estás casado, no veas como un tabú ese momento personal íntimo entre
tú y tu esposa, en tu esposo y tu esposa. No tengan miedo, no. Adán y Eva estaban desnudos y no tenían vergüenza. Sí, pero luego tuvieron vergüenza de esconder, sí, pero por causa del pecado. Recuerda, tu hombre y mujer casada, Dios murió en la cruz para redimir incluso eso. Dice, bueno, el Señor murió por salvarme, pero también para redimir eso también. Así que no permita que lo que el mundo dice o lo que el mundo quizás presenta, que es algo realmente espantoso, perjudique ese momento tan especial. El sexo no solamente para reproducir, sino también para mostrar, por medio de ese cuidado y entrega incondicional, la gloria de Dios. Mostrar su gracia. Pues como dice Efesios capítulo 5, a partir del versículo 21, la relación matrimonial es un reflejo glorioso de la relación única, espléndida de Cristo con su iglesia. Dios habla del matrimonio, así que si el sexo está dentro del matrimonio, entonces también está hablando que el matrimonio y el sexo muestran esta misma gloria. Así que mi hermano, casado, deleítate en el regalo que Dios le da a ustedes dos para que con él glorifiquen y exalten su nombre. Pero hermano, ¿yo cómo me doy cuenta que realmente lo estoy usando para la gloria de Dios? ¿Cuándo lo usas como Dios lo mandó? De esa manera. Hermano, yo no estoy casado. ¿Cómo yo hago para que este planeta del sexo gire de forma correcta? Si no estoy casado, no puedo tener relaciones sexuales. ¿Cómo hago? Pues bueno, de la misma manera, mi hermano, tú demostrar que Dios es mayor que el sexo, que el deleite en Dios es mayor que el sexo para tú guardar tu pureza sexual como soltero, como viuda o viudo. Muéstrale al mundo que Dios es más deleitoso y más valioso que la experiencia sexual. Así que, negándose en la soltería o en la viudez, como también usarlo de forma correcta en el matrimonio, eso glorifica y exalta el nombre de Dios. De esa manera, el planeta del sexo girará de forma correcta en la órbita de la gloria de nuestro Dios. Y hay muchos otros pasajes que compartir, muchas otras aplicaciones, así que si tiene el deseo de conocer un poco más este tema o estos puntos, lea el libro de John Piper, se lo recomiendo, Viviendo en la Luz. Tercer punto, última división, viviendo en poder para la gloria de Dios. Pero ahora, ¿qué con el poder? ¿Cómo luce la imagen restaurada del poder en la vida de un creyente cuando realmente la gloria de Dios le alumbra? Pues bueno, el poder, mi hermano, cuando está en un hombre que contempla la gloria de Dios, se deleita en él, es un hombre que reconoce y entiende que mejor es su poder que mi poder. Es un hombre que dice, no soy yo, es Cristo, es el Señor. No son mis habilidades, no son mis dones, es la gracia de Dios obrando en mi vida. Pero tú dirás, pero ¿cómo yo logro eso? Bueno, algo debe morir en ti y algo debe morir en mí para que esto suceda. Y eso es orgullo, eso es autosuficiencia, eso es autoexaltación, eso es acabar y mortificar con el hábito de robar una gloria que no nos pertenece. Cuando la gloria del poder de Dios es nuestro gozo y nuestro deleite, en lugar de la exaltación, de la autoexaltación propia, somos liberados para vivir poderosamente en el poder de Dios. Vayamos a 2 Corintios capítulo 4, versículo 7, para entender cuán práctico es esto en la vida de un hombre que cree realmente esto, y no solamente lo dice. Dice el apóstol Pablo, 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Ya va, pero ¿qué es el barro? El barro es agarrar tierra, echarle agua y listo. O sea,
¿Qué valor realmente puede tener el barro? Si tú me dices a mí, mira, eso yo tengo unas vasijas, unos vasos de barro, yo te digo, ok, bien. Yo creo que también podría hacer una con la tierra de mi patio. ¿Sabes lo puedo hacer? Hacer un poquito de barro, luego meter un horno de candela. Pero si tú me dices a mí, yo tengo vasos de oro, de plata. Yo te digo, wow, eso sí que es valioso. ¿Verdad? Porque oro no consigo en mi patio, ni porque cabe mucho, no creo que consiga diamantes tampoco. Así que eso es valioso, es un tesoro, es un objeto de gran valor. Pues mira lo que dice el apóstol Pablo. El tesoro de Dios fue vaciado, fue echado. ¿En dónde? En vasos de barro. Tú puedes, pero Dios, ¿por qué haces eso? Es como que tú sirvieras tu comida en el plato más indigno que hay en tu casa. Por ejemplo, la taza del perro, para darle comer al perro. Tú no haces eso, ¿verdad que no? No creo que lo hagas. Yo tampoco lo haría. La taza del perro es indigno, no es para ti, no es para personas. Pero mira lo que Dios hace. Dios sí hace eso, pues dice Pablo, el tesoro de Dios, la gloria de Dios, lo más valioso de Dios, es colocado en un vaso de barro. Pero ¿quién es ese vaso de barro? ¿Y por qué es colocado ahí? Él dice, para que la excelencia del poder sea de quién, de Dios, y no de nosotros. O nosotros somos los vasos de barro, y por ser el vaso de barro, ¿qué debemos hacer nosotros? Declarar y decir la excelencia, la gloria sea al poder de Dios, porque yo no soy nada, porque yo no soy nadie. Hermano, cuando un hombre realmente entiende que el poder de Dios es glorioso, majestuoso, cuando el poder de Dios es su gozo y su deleite y no lo que Él puede hacer, Él va a entender dos cosas. Primero, que es un vaso de barro. Y segundo, que por ser vaso de barro y tiene la gloria de Dios en Él, debe vivir para la excelencia y la gloria de su nombre. Ya no es Él, es su gloria. Ya esa oscuridad necia, mentirosa de que soy yo, son mis habilidades, es mi poder, es mi habilidad, ha quedado atrás. ¿Por qué? Porque el hombre ha decidido que sea Dios, el sol, puesto en su lugar para que el poder gire en torno de él. Pero no todo queda ahí, ¿verdad? Porque quizás es muy bonito decirlo. Pero ¿qué pasa cuando un hombre realmente cree eso? Pues mira lo que hizo el apóstol Pablo, capítulo 12, versículo 9 de esta misma carta. Dice, el apóstol Pablo, segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Y me ha dicho el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice el apóstol Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose, para que descanse en mí el poder de Cristo. Hermano, tú te glorías en tu debilidad, en tus flaquezas, o tú te lamentas de ellas. El apóstol Pablo dice, yo tengo un aguijón, y le pide al Señor varias veces, Señor, quítalo, sácalo, Señor, ayúdame. Y el Señor le dijo, bástate de mi gracia. ¿Sabes por qué, Pablo? Porque yo, Dios, he sembrado en ti debilidad. Pero ¿sabes por qué? Para que en mí habite, para que en ti habite mi poder. Mi hermano, no puedes convivir tu poder, tu gloria con la gloria de Dios, no. ¿Es tu gloria o es la gloria de Dios? Y Pablo entendió eso y dijo, ok, Señor, si es así, yo quiero tu poder, yo quiero tu gloria. Por lo tanto, si de gloriarme de algo, entonces lo haré de mis debilidades. Ok, sí, Señor, yo soy débil. ¿Pero por qué Pablo quiere reconocer esto y gloriarse en eso? Porque ese reconocimiento humilde, genuino de su condición, le abre la puerta al verdadero poder de Dios. Porque dice, de esta manera sí, reposa el poder de Cristo sobre mi vida, sobre mí. Así que mi hermano, debemos decidir
vivir y andar según nuestro poder o vivir y andar en el poder de Dios. Vivir para nuestra propia gloria o vivir para su gloria. Es una decisión bastante importante, porque de hecho ella refleja qué es más importante para nosotros. ¿Sabes qué hace un hombre cuando realmente cree esto? Otro pasaje, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Creo que te hayas convencido, mi hermano, que este es el camino que tú y yo debemos tomar todos los días como cristianos. El camino de la dependencia, el camino de la debilidad para que el poder de Dios actúe poderosamente en nuestras vidas. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11 dice: dice la palabra del Señor. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, que Dios da, dice. Ministre conforme al poder que Dios da. ¿Para qué? Dice, Pedro explica, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí dice, hombre, si usted va a hablar, hable conforme a la palabra de Dios. Va a predicar, hágalo. Pero ¿en qué? Conforme al poder de Dios, con el poder de Dios, no con tu poder. Mi hermano, si vas a evangelizar, hazlo con el poder de Dios. Vas a trabajar, hazlo con el poder de Dios. Vas a hacer deporte, hazlo con el poder de Dios. Vas a estudiar, hazlo con el poder de Dios. Vas a cantar, hazlo con el poder de Dios. Vas a enseñar, hazlo con el poder de Dios. Todo lo debemos hacer con el poder de Dios. ¿Pero para qué? Para que al final del día, cuando realmente eso brille, no digamos, ¿sabes? Eso es mío. Porque si hacemos eso, mi hermano, nos pasará lo que le pasó a Nabucodonosor. Dios lo volvió una bestia y lo humilló. ¿Por qué? Porque esa gloria que de la cual se apropió, dijo, mira, esto es mío. No era tuyo. No es tuyo, Nabucodonosor. Eso es mío. Es mío. Mi hermano, debemos entender que todo lo bueno, todo lo digno de alabanza, todo lo honesto, todo lo perfecto, proviene del Padre de las luces, dice el apóstol Santiago, me dice Santiago, de aquel del cual no hay variación ni sombra. Hermano, todo proviene de Dios. Y lo que Pedro te invita a ti, mi hermano, es que desde el comienzo, de cualquier cosa que vayas a hacer, lo hagas con el poder de Dios. Pero ¿cómo tú haces eso? Con la fe. Cree que lo que vas a hacer lo vas a hacer con la ayuda de Dios y con el poder de Dios para que al final de todo la gloria sea solamente de Dios. Así que no pienses en la gloria de Dios al final, no, piensa en la gloria de Dios al levantarte de la cama y al acostarte. Piensa siempre en el poder de Dios operando en tu vida para que la gloria sea de Dios. Mi hermano, que tú seas una muestra, un recordatorio de que Dios existe. Y que no solamente existe, sino que hace cosas gloriosas, poderosas en la tierra de los vivientes. Cada oportunidad, cada elogio, cada reconocimiento, aprovéchalo para darle la gloria a aquel que realmente se la merece. Es Dios, es Dios. Sabes, esto me da un recuerdo. Quizá a usted le ha pasado. Y si le ha pasado, gloria a Dios sea por eso. Ojalá le haya pasado. Quizás personas se acercan a ti y te dicen, oye, pero es que tu vida es distinta, tú eres diferente. Tú eres increíble, tú eres joven, no vas a fiestas con nosotros, no haces esto, no haces esto. Yo quisiera, Jesús, ser como tú, o al menos congregarme continuamente, vivir para Dios. Jesús, tú tienes una autodisciplina impresionante. Yo, no soy yo, no soy yo, no. No soy yo. Si fuera por mí, fuera igual que tú o hasta peor. No, es el poder de Dios que me sostiene. Es el poder de Dios que te sostiene también a ti, mi hermano. Es el Señor. Es el Señor. A veces quizá algunos dicen, wow, Jesús, pero en la universidad incluso a veces cuando hay exposiciones, pasa quizás a veces eso. Eso parece un sermón. Oh, wow.
hablas de forma ordenada, quizás no te equivocas tanto. Y yo, si me hubiese visto cuando era pequeño, no podía ni hablar, me quedaba pegado. Niño, despégate. Hermano, lo que usted ve acá, si hay algo digno que usted pueda decir, wow, Jesús debe ser alabado por algo, o no sé, reconocerle algo, hermano, reconozca y entienda que no soy yo, es la gloria de Dios que obra en mi vida. Hermano, no soy yo, no es usted, pero sí algo debemos hacer, y no llegar a un extremo de, bueno, no lo veo tampoco, no lo valoro, no, valórelo, pero porque Él permitió que el poder de Dios obrara en su vida, y porque con humildad Él permite que su vida por sí sola misma revele la obra de Dios, la gloria de Dios en él. Solamente por eso, solamente por eso. Así que mi hermano, te invito a morir a ti mismo. Muere a tu poder, muere a lo que tú crees que tú puedes hacer para que el poder de Dios comience a obrar en tu vida. Para que otros puedan ver la gloria de Dios en ti. Y siempre, cuando alguien señale algo de ti, reconoce que es la gloria de Dios, es su poder en ti. Cuando hacemos todo esto, mi hermano, ¿sabes qué hacemos? Seguir las pisadas de nuestro Maestro. Seguir las pisadas de Cristo. No pudiera terminar yo esta serie sin hablar de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque Cristo es el mayor ejemplo de lo que es un hombre cuyo planeta de dinero, sexo y poder giraron perfectamente en su órbita desde la cuna hasta la tumba. Porque Cristo es nuestro hermano mayor, que dejó las pisadas sobre la arena para que nosotros andemos sobre ellas. Porque Cristo es nuestro guía y nuestro consejero, para que también como Él vivamos una vida cuyo sol y centro siempre será la gloria de Dios. Y tú dices, pero ¿cómo es eso, mi hermano? Sencillo, lo voy a hacer rápido. Quizás me obvie otros puntos acerca de esto, pero realmente es que la persona de Cristo es gloriosa en cuanto a estos aspectos. En cuanto al planeta del dinero, ¿qué hizo Cristo? Como dice Filipenses, Cristo, siendo la imagen de Dios, Dios mismo, se despojó de qué? De su gloria. Se despojó de su infinita riqueza. ¿Para qué? Para mostrar así que Dios y su voluntad vale más que todo. La voluntad del Padre. ¿Por qué Cristo dejó la gloria eterna, perfecta? ¿Por qué Cristo dejó esa perfecta relación, comunión con el Padre, allá única, privilegiada en el cielo? Porque Él consideró más valioso e importante el plan que su Padre había propuesto hacer y ejecutar en Él. Así que, mi hermano, tu dinero, tus riquezas deben seguir las pisadas del Maestro. Muestra con tu dinero, con el uso del dinero, que el propósito de Dios para ese dinero, para tu vida, vale más que todo el oro de este mundo. Ahora el sexo. ¿Qué hizo Cristo con el sexo? Mi hermano, dice la palabra que Cristo fue tentado en todo, pero no pecó. Y cuando dice tentado en todo, incluso habla del aspecto sexual. Dios encarnado era un hombre al 100%. Así que él también como hombre, naturalmente tenía, digamos, la posibilidad de tener, o incluso ser tentado sexualmente. Jesús dice la palabra que fue rodeado de muchas mujeres, convivió con prostitutas, con una mujer en un pozo que había tenido más de 5 maridos, muchos maridos, y sin embargo se mantuvo puro. ¿Qué nos enseña Cristo acerca de esto? Lo que nos enseña es, lo que nos muestra Cristo, es que Dios es más deseable que el sexo, que el placer sexual. Poder. ¿Qué hizo Cristo con el poder? Pues bueno, Cristo siendo el Hijo de Dios y tiene la posibilidad gloriosa de poder mandar un ejército para que le defendiera, decidió ir a la muerte y a la muerte de cruz. En una evidente y clara debilidad. Pero no solamente eso.
Cristo fue a la cruz, sufrió el martirio, pudiendo frenar todo, porque se lo hizo a sus discípulos. ¿Acaso ustedes no saben que si yo quisiera mandar a ángeles, un ejército para que me defendiera? Pero Jesús, ¿por qué no lo hace? Porque Jesús, Cristo, confió en el poder de su Padre, que aunque estuviera muerto, hubiesen pasado 3 días, le iba a levantar de entre los muertos. Hermano, tú también sigues la pisada de Cristo y cree que el poder de Cristo, aunque te maten, aunque te eliminen, eso no será un impedimento para que al tercer día, juntamente con Cristo, resucitemos y nos levantemos de las cenizas. Hermano, Cristo ya dejó las huellas marcadas. Ahora te toca a ti y a mí seguir ese ejemplo de sufrimiento, de martirio, pero también de una futura y gloriosa esperanza. Las resoluciones, mi hermano, para la iglesia son claras. Sigue las pisadas de Cristo y entiende que no hay nada más valioso que Dios, que el valor de Dios debe predominar y debe sobrepasar el valor del dinero, del sexo, del poder, el valor de tu trabajo, el valor de todo, que Dios esté ahí, en el centro de tu corazón, que la gloria de Dios se entronice en tu ser, en nuestras vidas. Que como iglesia, mi hermano, podamos mostrar que no hay nada más importante que Dios. Podamos decir, ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Pero también mis amigos aquí presentes. Si tú no has creído en Cristo, no te has entregado a Él. Como hablamos desde el comienzo, déjame decirte que es imposible que tú puedas armar algo que tu propia condición cada día atenta, que quiere destruir. Esto es la imagen de Dios, la imagen gloriosa de Dios en cada una de estas esferas. Así que la única esperanza para el hombre, la única esperanza para ti, oh amigo que me escuchas, es permitir que Dios arme el rompecabezas. Es permitir que Dios te dé ojos para ver la gloria de Dios, para ver la belleza de Dios en todo lo que Él ha creado. Y aún mucho más allá, no solamente para ser un espectador, sino también ser un canal y un medio para que también esa gloria de Dios se exprese en tu vida. Esto es imposible. Esto será imposible si no naces de nuevo. Pues como Jesús le dijo a este hombre conocedor, que conocía la palabra de Dios, este conocedor de la Sagrada Escritura, es imposible ver el reino de Dios si no naces de nuevo.